Hola, buenas noches a toda la comunidad. Nunca he compartido un relato, ya que al parecer no había tenido alguno de miedo, o al menos no uno que me sucediera a mí, pero les contaré en esta ocasión algo que me pasó hace no mucho, y realmente podría decirles que en cierta parte no lo comprendo del todo. Debo comentarles o hacerles mención, sobre que de vez en cuando me gusta hornear pais o pasteles para algunos de mis clientes, y en una ocasión no muy lejana, tuve una experiencia algo rara. Sucedió que, una noche como cualquiera de las veces que sacaba pedido para la entrega de pais, me puse a hornearlos todos durante la noche, y a la hora de guardar mis pais, me vi en la necesidad de meterlos a un tape muy grande que tengo especialmente para mis pais, ya que como tengo unos gatos muy cusquillos, no es seguro dejarlos por donde sea, y en el refrigerador tampoco fue una opción, ya que pierden su crujiente de la galleta y por ende decidí ponerlos de esa forma, por segunda, como son tan pero tan traviesos mis gatos, a veces tiran cosas por juguetones o si hay vasos, o cualquier cosita la tiran de donde esté. Que también me vi en la necesidad de llevarlos a mi habitación y ponerlos justo sobre la esquina de esta misma sobre una mesa. La cosa fue, que como es costumbre, todas las noches mi esposo me pide poner la alarma para levantarse antes de ir a trabajar. En pocas palabras, nos acostamos, charlamos un poco. Dormimos y justo en ese primer segundo en el que sonó la alarma, aclaro, eran entre las 5 de la mañana y 5:30, al abrir los ojos, ya que la vista del lugar en el que me quedo da precisamente a la mesa de los pais. Lo primero que vi fue una sombra espesa parada frente a la mesita de los pais. Es de aclararse que en nuestro hogar solo vivimos 3 personas, la abuela de mi esposo, yo y él. Pero hay ocasiones en las que ella olvida su peine en nuestra habitación y entra por él, que lo primero que mi mente pensó ya que nunca me había sucedido aquello de ver sombras rondando por allí, que pues su abuela había entrado por el peine y desesperadamente lo andaba buscando en la mesa, ya que en esa mesa estaban mis cosméticos peines, chácharas y demás. Pero después recordé súper rapidísimo que la puerta tenía seguro y obviamente nadie más que nosotros dos estábamos dentro, en ese momento. Abrí más los ojos intentando percibir de la mejor manera que era, si alguien estaba robando, porque la forma de aquella persona movía sus brazos desesperadamente, como cuando rascas sobre la tierra con tus manos, o cuando buscas algo desesperadamente o como cuando tragas era tan extraña que me causaba mucha curiosidad. Me quedé sola en mi mundo, he de aclarar que nada de miedo invadió mi cuerpo, mucho menos grité ni nada de eso, era curiosidad, y al mismo tiempo me encontraba totalmente extrañada sobre qué era esa cosa. Creo que puedo decir que el tiempo se detuvo tanto que en esos microsegundos pude notar que era como si fuera un hombre, lo noté por su espalda ancha y su altura, que estaba tan pero tan concentrado en lo que hacía, que sin darme cuenta mi esposo pasó su mano sobre el celular, apagó el alarma y prendió la luz, y esa cosa lentamente la vi desvanecer. Quedé en shock, nunca en mi vida había vivido algo así, mi esposo ni en cuenta, me dio miedo únicamente en ese momento, cuando caí en la realidad de que eso había sido algo totalmente fuera de la normalidad. Guardé silencio, me levanté de una vez a empaquetar mis pais en sus bolsitas y fui a repartirlos. En una de mis paradas, pasé con una de mis tías más allegadas y le conté sobre mi experiencia. Ella me decía que nunca era bueno dejar comida sobre la mesa, platos, sobras, porque según a veces los muertos o almas que se quedaban en pena, tenían hambre, y hacer aquello es como permitirles comer en tu casa. ¿Qué opinan? ¿Alguna experiencia similar a la mía? Comenten qué opinan, los leeré todos. Saludos. Buenas noches, comunidad. Ya he compartido varios relatos que hay en mi familia, ya que a mí casi no me pasan. En esta ocasión les contaré algo raro que me pasó la semana pasada, por lo que este relato le llamaré de Romy. Tengo que poner un poco de contexto que quizás algunos tomen inverosímil, pero aún así creo que es importante mencionar. En Jalisco hay municipios más antiguos que otros, uno de ellos es el pueblo mágico San Pedro Tlaquepaque, pero sobre todo la colonia con el mismo nombre Tlaquepaque. Por lo mismo, las casas son algo viejas y están llenas de historias o vibras. Ahora, yendo a mi historia. El jueves de la semana pasada por ahí de las 12 de la noche estaba hablando por teléfono con un amigo sobre una historia que compartí aquí en el grupo que mi mamá tuvo con mi bisabuela y otras historias de mi familia. A lo que él me comentó que solo le había pasado que le abrieran la puerta o le apagaran la luz del baño estando solo en su trabajo en una ferretería. Misma en la que cuando yo también trabajé ahí una vez salir al baño y abrir la puerta me aventaron unos rollos de hilaza. Y aunque intenté darle lógica pensando que fue el efecto de vacío al abrir la puerta, no tenía mucho sentido porque fue raro que justo me los lanzaran hacia mi dirección porque si bien estaban encima de una repisa no quedaba directa a la puerta, era más como en un ángulo diagonal. Regresando al tema.
Esa noche noté que mi amigo no me creía del todo las historias que le conté, pero que no dijo nada por respeto, ya que él es totalmente escéptico aún y con lo que le pasó en la ferretería, y dijo que él aún no tenía la suerte de que le pasaran esas cosas. A la noche siguiente de nuevo estábamos hablando por teléfono por ahí de las 9 de la noche. Yo estaba en la computadora abriendo el LOL, un videojuego online multijugador. Y vi que mi amigo ya había entrado al juego, así que le mandé solicitud para que entrara al mismo grupo que yo y ya comenzara a jugar juntos, pero en eso se escuchó como mi amigo estaba marcando números en su celular. A lo cual me aturdió porque lo tenía en altavoz y me resultó molesto, así que incluso intenté tapar la bocina. Porque me dio pena que mi mamá, que estaba como a 3 metros detrás de mí en el baño, escuchara eso, y mientras él aceptó la invitación pero aún estaban sonando, así que le dije a mi amigo: oye güey, saca tu celular de tu pantalón que se están tocando los números y me está aturdiendo, a lo que él me respondió que de qué diablos hablaba y le repetí que su celular se estaba marcando solo y me dijo algo molesto con sumes enervantes. Dejé mi celular cargando arriba porque ya solo le quedaba 2% de pila, y en eso recordé que él siempre anda con sus audífonos inalámbricos cuando hablamos y que hasta había escuchado de fondo cómo calentaba su té en el microondas. Y él vive en una casa en Tlaquepaque donde son 10 cuartos de 3.5 metros por 4 metros. Y a él le tocó en el último cuarto del segundo piso, el más alejado de los demás porque incluso está un poco separada de los otros, y el microondas está en la cocina en el primer piso, y le dije: entonces hay alguien en tu cuarto jugando con tu celular, y me dijo que no estuviera mintiendo, a lo que le dije que incluso mi mamá lo había escuchado, y le pasé mi celular a mi mamá y se lo confirmó, y mientras aún discutíamos porque él pensaba que le estaba jugando una broma, le dije: entonces explícame quién le dio que sí a la invitación de grupo en el LOL para esto. En ese momento él estaba afuera de su cuarto y el cuarto estaba cerrado como él lo dejó, y me dijo: no mames, para mí que tú hackeaste mi computadora y lograste aceptar la partida tú sola, y le dije: güey, es neta. Es más, métete a tu cuarto para que veas, y en eso noté en su voz que sí tenía cierto miedo de abrir la puerta, porque hasta me dijo: güey, ya no digas nada más, que no entro en mi cuarto y me voy a dormir con mis papás. Viven a unas 8 cuadras. Después de eso ya no le dije nada. Entró a su cuarto y vio que no había nadie, y nadie pudo haber salido del cuarto sin que él no lo viera o escuchara, pero lo cierto es que él no pudo ser quien aceptara la partida si cuando eso pasó él estaba en el microondas del primer piso y yo lo escuché. No sé qué pasó, pero creo que es debido a las energías que puede tener esa vieja casa. Tengo varias historias personales por contar y al fin me he decidido a escribir, aunque las historias que les voy a contar en esta ocasión no son vivencias mías, me generaron una duda enorme sobre qué hay después de la muerte. Si bien no es algo que genere miedo si son ecos paranormales, pues bien. Yo trabajaba en la construcción en México, para ser más exactos en Zapopan, Jalisco, y eso me daba la oportunidad de conocer a muchas personas, pues no hay un lugar fijo en el cual trabajar, y fue así como conocí a estas dos personas completamente desconocidas entre sí y muy alejadas una de otra en diferentes municipios, pero con una historia en común: los dos habían regresado de la muerte. Comenzaré por relatar la primera historia y les pido una disculpa por la introducción tan larga, pero creo que es necesaria. En fin. Fue en una ocasión que trabajábamos remodelando una casa y al terminar el trabajo el patrón nos preparó una pequeña fiesta para celebrar, y fue así que surgió entre pláticas el tema paranormal. El patrón nos relató una historia de cuando él era un niño. Cambiaré el nombre de él para evitar cualquier problema, así como algunos lugares también la relataré tal y como él la contó. Te relato. Cuando yo era niño ayudaba en la iglesia de mi comunidad, es decir, yo era un monaguillo, vendíamos frituras en canastas fuera de la iglesia para ayudar al templo. Un día las monjas de ahí nos dijeron que el que vendiera toda la canasta completa le prestarían la bicicleta del padre para pasearse. Lo cual era algo súper emocionante, ya que ninguno contábamos con una, y fue así que hice mi mayor esfuerzo y logré vender todo primero que mis demás amigos. Tomé la bicicleta y pedalé muy rápido hacia una bajada pronunciada muy cerca de ahí, cuando me di cuenta que los frenos no respondieron y lo último que recuerdo fue un auto golpeándome en un costado en la intersección. Desperté en un lugar oscuro, pero se escuchaban muchas personas caminar a mis costados, todas en una misma dirección hacia una pequeña luz que se alcanzaba a notar al fondo. Sin saber qué hacer caminé hasta aquel lugar, al igual que los pasos que lograba escuchar. De pronto la luz se hizo más fuerte y logré ver la salida de un túnel y después de él un jardín enorme en el cual había un templo al final. Pude notar varios ángeles sobrevolando y decidí entrar en aquel templo. Cuando entré una luz brillante me cegó e hizo que agachara la mirada al punto de ponerme de rodillas. Escuché una voz que dijo mi nombre. Saúl, Saúl, ¿qué haces aquí? Yo le respondí que no lo sabía y la voz me respondió: aún no es tu momento, Saúl, vete, regresa. Volté para atrás y pude notar cómo las puertas del templo se cerraban lentamente y corrí asustado hacia la salida y pude salir por poco. Al salir pude notar que los ángeles tenían ahora una mirada de recelo hacia mí. Me miraban todos y me decían: regresa. Regresa.
Corrí con todas mis fuerzas hacia aquel túnel, el cual parecía más pequeño, y cuando logré entrar desperté con una sábana encima mío, levantándome de golpe sobre una cama de metal. Al destaparme escuché un grito de un hombre que estaba enfrente de mí con una escoba en la mano. El hombre salió gritando de miedo y yo, confundido, no sabía qué ocurría. Estaba en un lugar que no conocía y al poco tiempo el hombre regresó gritando, pero con un doctor, o bueno, con otro hombre que llevaba una bata médica. El hombre, sin parar de gritar, me apuntaba con el dedo, y fue ahí que el doctor, con la cara de sorpresa, llamó a una mujer, supongo que era su ayudante o algo así. Comenzaron a picarme con agujas por todo mi cuerpo y me preguntaban: ¿sientes esto? Yo les decía que sí, y la mujer gritaba que era un milagro, lo repetía muchas veces y me besó en la boca. Cuando mi patrón contaba esta parte, sus ojos estaban llenos de lágrimas y con la voz entrecortada. Sus padres fueron a recogerlo y les contó todo lo que había visto, y pues aquí viene la siguiente historia de la siguiente persona que, como les dije, eran completamente desconocidos entre sí, pero con una historia con una gran similitud. Fue casi un año después. Construíamos un local de venta para una familia, la cual tenían a su abuelito que se la pasaba sentado enfrente de la misma. Tenía una rutina de salir 2 veces por día a misa, una en la mañana y otra en la noche. Un día nos preguntó: ¿creen en el cielo? Le dijimos que sí, y comenzó a relatarnos su historia. Él había sufrido un infarto hacía un año, el cual cambió su vida completamente, pues él era una persona alcohólica y no era muy creyente, ni mucho menos tenía esa rutina de ir a misa 2 veces al día, pero lo que vio lo cambió. Despertó en un lugar oscuro. Olía a humedad y se escuchaba un ruido incesante de pisadas hacia una dirección, pero también se escuchaban ratas caminando al sentido opuesto, lo cual hizo que levantara los pies asustado. Volteó hacia donde se dirigían los pasos y miró una luz al final. Caminó hacia la luz y pudo notar la salida de un túnel y al final un hermoso jardín con un templo en él y ángeles que volaban encima. El camino hacia el templo miró una luz que lo cegó y sintió que lo jalaban hacia atrás con una fuerza enorme, levantándolo del suelo y despertado en una camilla con doctores que le practicaban electrochoques. Fue así que su vida cambió, pues él sabía su destino. Nos dijo: yo sé que me han dado esta oportunidad para redimirme, ahora sé hacia dónde voy y no voy a perder mi lugar ahí. Ya me queda poco tiempo y debo ser una buena persona hasta entonces. Mientras decía eso, lágrimas de felicidad rebajaron por su mejilla y no pude evitar recordar aquella historia tan similar y que generó en mí esa enorme duda sobre si es verdad lo que se dice sobre la luz al final del túnel. ¿Ustedes qué opinan, comunidad? ¿Saben de una historia similar? Por favor, coméntenme si es así en los comentarios, y gracias por leer esto tan largo. Lamento si no fue de su agrado, y si logra salir algún día en el podcast estaré muy feliz de escucharla. Prometo contar más historias, esta vez de mi familia y de la casa donde viví. Un saludo desde Denver, Colorado. Hola comunidad, les vengo a contar lo que nos pasó a mis amigos y a mí el 31 de octubre de 2022. Esa noche fuimos al departamento de un amigo que hizo fiesta de Halloween. Ahí viven 2 amigos como roomies. El lugar es pequeño y la fiesta estaba ambientada con la música que todos le pedían a Alexa. Después de unos cuantos tragos y varias horas bailando, todos se fueron. Entre ellos los 2 roomies del departamento estaban muy cansados y se fueron a dormir cada uno a su habitación. Al final, solo quedamos 2 amigos y yo en la sala. En esta sala estaba un perrito, ya que como es muy travieso con la gente desconocida lo tenían amarrado. Él estaba en el fondo dormido en su cama. Eran aprox 3:30 de la mañana, mis amigos y yo estábamos platicando con música de fondo. De repente el perrito se despertó y se puso a llorar, a ponerse muy nervioso. La música que ponía Alexa se empezó a distorsionar, como deformando el sonido. Mi amiga le pidió otra canción. Alexa tomaba la orden y al principio solo nos decía reproduciendo tal canción de tal artista, pero seguido de eso, sonaba un tipo zumbido muy agudo, extraño. Nos empezamos a sentir raros con eso. Así cada uno de nosotros trató de pedirle una canción diferente, y aunque parecía que al principio nos hacía caso, inmediatamente después de decir el nombre de la canción, volvía a sonar el zumbido. Tratamos de ignorarlo y seguir platicando, pero después el zumbido paró y comenzó a sonar una canción muy tétrica, como de circo. Mis amigos y yo nos quedamos callados, viendo hacia Alexa. El perrito estaba ladrando muy fuerte, asustado, ladraba y lloraba. La música de circo paró. Alexa se quedó en un color rojo, como cuando no tiene internet. Y de ella sonaron gritos desgarradores de una mujer, de alguien como intentando salir de ahí. Entre esos gritos horribles, también de fondo sonaban muchas voces juntas, voces malévolas, no se distinguía si hablaban. Solo eran voces haciendo ruido. Mis amigos y yo estábamos muertos de miedo, nos abrazamos, estábamos gritándole: Alexa. 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 No nos hacía caso, los gritos desgarradores seguían sonando. El perro, de tan asustado que estaba, se metió abajo de la mesa llorando. Nuevamente mi amigo, ya más serio, con un grito más firme: Alexa, y aquí lo más extraño.
Alexa dijo con voz normal: lo siento, en este momento parece haber un problema con la conexión a internet. Pero al mismo tiempo que decía eso, los gritos seguían sonando. Mi amiga tomó el valor de levantarse y desconectarla. Se acabaron los gritos, nosotros temblando preguntándonos qué acababa de pasar, buscando alguna posible explicación. Pensamos que era alguno de mis amigos tratando de jugarnos una broma, nos metimos a sus cuartos, ambos dormidos. Despertamos a uno de ellos, le comentamos lo que había pasado, él salió a la sala y nos enseñó desde su aplicación que decía que Alexa se quedó sin conexión desde las 3:30. De ahí no se registró absolutamente nada, ni siquiera nuestros comandos, o los macabros sonidos que salieron de Alexa. Nos dijo que la volviéramos a conectar, lo hicimos y seguimos platicando al respecto. Al parecer ya tenía conexión y al parecer todo estaba bien, pero en eso en un tono un poco más bajo que los gritos de antes. Sonó una risa burlona, una risa de una mujer como burlándose de nosotros, una risa malévola. Volvimos a desconectar la Alexa. Le dijimos a mi amigo: ¿escuchaste eso? ¿Ahora nos crees? Y ahí nos comenzó a contar que justo ya tenían varios días escuchando cosas en el departamento en las madrugadas. Escuchaban que movían los muebles o tiraban trastes. El perrito todas las noches se ponía a ladrarle a la nada. Por eso decidieron instalar una pequeña cámara en la sala. Nos dijo si queríamos ver la grabación de lo que acababa de pasarnos. Nosotros, con miedo, le dijimos que mejor en la mañana. Nos metimos a dormir a su habitación y a la mañana siguiente sacaron los vídeos de la cámara. Efectivamente, quedaron grabados los sonidos de Alexa, y posteriormente la risa que se burló de nosotros. Hasta ahora, seguimos sin encontrar explicación de lo que pasó esa noche, y aún así, a lo que menos le encontramos lógica es al comportamiento del perrito, que justo comenzó segundos antes que empezaran los sonidos. Con esto, más las historias de mis amigos escuchando cosas extrañas todas las noches, misma razón que tuvieron que poner una cámara, y aparte que investigando, descubrimos que en esa colonia de la CDMX, en el terremoto del 85, se cayeron varios edificios, dejando a muchísima gente fallecida sin encontrar sus cuerpos. Todo eso nos ha dado mucho que pensar, que lo que nos pasó fue algo sin lógica, simplemente pasó. Nos trató de asustar algún ente que sigue vagando por esa colonia, por ese lugar. Y ahora, mis amigos ya no han vuelto a conectar a Alexa. Ahora les dejo el video. ¿Y cómo sabes que está cantando? Dani. Alexa. 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 Hay una historia que me gustaría contarles, que sucedió en una casa que nos rentaba mi suegra. Es una casa en un fraccionamiento normal, todo bien. Mi esposo y yo trabajábamos y llegábamos solo a cenar y a dormir. Si es que llegaron a pasar cosas, jamás las habíamos notado por el cansancio. Todo comenzó cuando extrañamente llegábamos y la casa siempre se veía muy oscura y se sentía pesado el ambiente. Incluso a nuestro gato no le gustaba estar dentro y se acostaba con mis perritos. Sumándole que siempre que llegábamos o nos peleábamos o llorábamos sin razón, y eso ya era casi diario. La casa es de 2 cuartos, y dormíamos en el de enfrente, por lo que el de atrás se mantenía vacío, salvo unas cuantas cajas de cosas. Ese cuarto, por alguna extraña razón siempre estaba oscuro, aun cuando tenía una ventana enorme. Por las noches solíamos cerrarlo porque nos causaba cierta incomodidad. Para no hacerles el cuento largo, comenzamos a sentir que había alguien en la casa, hasta el punto que nos causaba miedo ver siquiera para la puerta de nuestro cuarto. Yo tenía sueños donde había un hombre parado viéndonos justo en la puerta, o a un costado de nuestra cama.
nuestro límite llegó una noche que llegamos, como siempre, de trabajar y nos acostamos. Mi esposo se paró al baño y yo me quedé recostada viendo a la pared, cuando de repente sentí que alguien se acostó a mi lado y yo comencé a hablar creyendo que era mi esposo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no había nadie. En eso sale mi esposo del baño y entro yo, y cuando salgo, mi esposo me platica que sintió que alguien se acostó con él y comenzó a hablarle, pensado que era yo, pero se volteó y no había nadie. Yo me espanté y le platiqué que me pasó exactamente lo mismo y procedimos mejor a dormirnos. No duramos mucho porque comenzamos a escuchar llorar a alguien, y un escalofrío nos recorrió todo el cuerpo. Porque venía de nuestro baño, juro que cada que cuento esto, se me sigue poniendo la piel chinita. Ambos nos levantamos y el llanto no cesaba, queríamos llorar del miedo, abrimos el baño, prendimos la luz, y dejó de escucharse. Esa noche dejamos todas las luces prendidas y no dormimos nada. A la semana nos cambiamos de casa y jamás he vuelto a pisar ahí. Aquí viene lo curioso. Esa casa la rentaba mi suegra a unos muchachos, un año atrás, y los vecinos nos contaron que seguido veían camionetas bajando a gente con los ojos vendados, y poco después se escuchaban muchos gritos como si los torturaran. Cuando dejaron la casa, encontraron muchas cosas muy extrañas que mi suegra solo se limitó a limpiar pensando que era basura normal. Hace poco nos enteramos que las personas que la están habitando encontraron muñecos y cosas extrañas en el techo de la casa, y ellos optaron por bendecir la casa. Hoy quiero contarles algo extraño, algo que muy pocas personas conocen. En mi familia hay muchas cosas que sucedieron, muchas preguntas sin responder, muchos secretos. Y cosas inexplicables. Les contaré un par de ellas. Todo esto sucedió en Ameca Meca. Como tal no es de mucho terror, pero sí de mucha intriga y misticismo. Esto sucedió ahí de 1950 minutos S. Mis abuelos paternos y mi papá nacieron en Ameca Meca, en Santiago Coatenco para ser exactos, cerca del volcán del Popocatépetl. Mi abuelo José, en ese entonces fue encargado de ese lugar, algo así como presidente. Pues bueno, se dice que tenía mucho dinero porque aparte se dedicaba a cortar madera del bosque de las faldas del volcán. En esa sierra hay un ser pequeño de unos 60 centímetros de alto con un enorme sombrero cubierto de plumas, un chalequito verde, sus cortas piernas enfundadas en unas botas rojas, sus pies están al revés ya que si camina hacia ti las posadas muestran que se aleja de ti, su cuerpo era como de gallo y despedía un fuerte olor a humedad. Se le ha visto en la cañada de Cosmala, en San Rafael Tlalmanalco, por Santiago Coatenco y más lugares cerca de las faldas del volcán. Se dice que es el guardián del bosque, señor de los árboles y plantas del volcán Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, y este se encuentra en las faldas de estos volcanes. Este ser mítico se llama Cuauhtepochtli. Este ser siempre se le aparecía a la gente que iba a juntar leña del bosque. Él sabía que personas eran buenas y quienes no, y como otra característica de él es ser bromista, solo ayudaba a personas de buen corazón y a esas personas las ayudaba. Mi abuelo y otros hombres trabajaban, iban al bosque, madera la llevaba a un aserradero. En una ocasión se encontró al Cuauhtepochtli. Mi abuelo hizo un pacto con él. Este ser le cortaría la madera más buena del bosque y a causa de esto mi abuelo era envidiado por los demás hombres que iban por madera, pues mi abuelo solo iba por la madera ya cortada porque lo ayudaba el guardián del bosque. Desconocemos en la familia qué fue lo que mi abuelo le daba, le ofrenda o qué fue lo que pactó con este ser y del por qué murió mi abuelo. Todo lo que les cuento es real. Lo interesante es de que hay muchas teorías sobre la muerte de mi abuelo. Lo cierto es de que muchas personas, incluso de la familia de mi abuelo, de mi abuela, gente del lugar, le tenían envidia pues mis abuelos tenían dinero. Un día se dice que mi abuelo estaba borracho y le pegó a mi abuelita y ella se fue corriendo a casa de uno sus tíos de ella para que mi abuelo no la encontrara. Mi abuelo fue enseguida a buscarla y el tío le dijo que al día siguiente que se le bajara la borrachera fuera mi abuela, que no estaba bien que le haya pegado a su esposa y que no se la daría hasta el día siguiente. Ante esto mi abuelo salió con su caballo hacia la sierra del volcán para no regresar jamás. Al siguiente día la familia, los vecinos y trabajadores fueron a buscarlo al bosque. No lo encontraron sino hasta el tercer día en el fondo de una barranca ya con signos de descomposición. La humedad del lugar. Es aquí lo extraño de su muerte, donde se dice que fue el Cuauhtepochtli. En realidad no se puede asegurar. Se dice también que fue envenenado o que le dieron algo en la bebida para que se pusiera agresivo. Pues como les dije, habían muchas personas interesadas en el dinero y en la gran cantidad de terrenos y parcelas que tenía mi abuelo. A hoy mi papá es el más chico de sus hermanos y ley le habría tocado las tierras de mi abuelo, pero esas tierras de algún modo tienen una energía negativa debido a tanta envidia de muchas personas. Mi abuelo murió cuando mi papá tenía 1 año de edad y mi abuelita cuando mi papá tenía 15 años, y la casa y las tierras se le quedaron al hermano mayor de mi papá, mi tío Pepe. Porque mi papá por algo no quiso quedarse con esas tierras ni mucho menos vivir ahí, por muchas razones. Una de ellas a continuación se las contaré.
En casa de mis abuelos, ahora casa de mi tío Pepe, había un horno hecho de la tierra de barro donde hacían pan el Día de Muertos y la gente del lugar iba a cocer su pan. Y ahí hay otra situación, pues en esos lugares eran pocas las personas que tenían hornos en los patios de sus casas. A estos hornos los bautizaban con nombres de muertos, incluso les hacían sus rituales y les ofrendaban borregos o animales de la misma casa donde estaba el horno para que el pan quedara bien cocido y rico. Cabe mencionar también que los animales de la casa de mi tío, como borregos, chivos, vacas, etc., no se los podían y no se los pueden comer aún en día, ya que eran ofrendados al horno. El horno es como si tuviera vida propia. Yo lo llegué a ver con mis propios ojos porque mis padres nos llevaban a Ameca cuando éramos niñas. A mí me gustaba mucho ir allá porque hacían pan de muerto, la tradición que se va perdiendo poco a poco, que desde que fallecieron mis abuelos, mi tío Pepe, el mayor de los hermanos de mi papá, se adueñó de la casa y de los terrenos. Pues les seguiré contando. En una ocasión que mis padres fueron a hacer pan de muerto, en ese entonces yo tenía como 6 años de edad. Era en la noche, el día 30 de octubre, hacían el pan para dejarlo cociendo toda la noche para sacarlo cerca del amanecer. Mis primos y yo jugamos en el patio cerca del horno. En un día que estaban haciendo pan, mi tío estaba preparando el horno, pues antes de meter el pan lo precalentaba con leña y algunas hierbas. Cuando mi tío se metió a la cocina donde estaban preparando la masa y formando el pan con mi tía y mis padres, yo escuché que el horno me hablaba, salía una voz de hombre de ahí. Yo me quedé asustada viendo hacia el horno, fue tanto mi miedo que perdí la conciencia y me desmayé, y de repente escuchaba a lo lejos que mi madre lloraba y gritaba y mi tío salía corriendo hacia el bosque a buscar unas hierbas. Mi papá no sabía qué hacer. Mi tía, esposa de mi tío, solo me frotaba alcohol en todo el cuerpo. Yo podía verlos a todos y veía mi cuerpo recostado sobre una mesa. De todo me di cuenta mientras esto sucedía. El muerto que tenía el horno quería llevarme con él. Alguna fuerza que yo no veía me jalaba hacia el horno y yo le gritaba que no entendía porque yo no estaba dentro de mi cuerpo. Sentí estar fuera de mi cuerpo y no sabía qué hacer. Cuando regresó mi tío con las hierbas medicinales, me hizo una limpia y comenzó a rezar en un idioma que yo nunca he escuchado, pues poco a poco fui volviendo a mi cuerpo. Mi mamá, asustada, no quiso regresar con tanta frecuencia a Ameca, ni dejó que me acercaran nunca a ese horno. Mi tío dijo que el horno quería llevarme, pues como les comento, hay muchas costumbres que solo ellos conocen y también sabían qué hacer en esos casos, pues los hornos, como les dije, los bautizan y el muerto encargado del horno está ahí dentro. Realmente todo esto es impresionante para mí. Les seguiré contando, espero no aburrirlos. Otra situación es la siguiente, pues que más quisiera poder contar todo y no dejarlos así, y por eso continuaré con esto que sucedió ahí mismo en Santiago Cuauhtémoc por el año 1930. Pues la abuela de mi papá, o sea mi bisabuela, era bruja. Mis tíos cuentan que mi bisabuela tenía un baúl grande de madera negra, gruesa y de muy buena calidad, donde ella guardaba muchos libros grandes de pastas negras. Nadie tenía acceso a esos libros, solo mi bisabuela. El día que falleció mi bisabuela, ese baúl se desapareció. Nadie sabe quién se llevó ese baúl. Pero dicen que los libros eran de magia negra, pues la mamá de mi bisabuela, mi tatarabuela, también era bruja, pero ella sí fue quemada por los habitantes de ese lugar. Dicen que era muy malvada a mí y dejó esa herencia en la memoria a su descendencia para que se continúe, pero nadie de las mujeres nietas quiere adentrarse en ese tema. Yo ya les había contado aquí hace un par de años que puedo identificar a las brujas porque son mujeres como cualquier persona, a diferencia de que en sus ojos veo que son brujas y yo puedo verlas, y es porque mi bisabuela y mis antepasadas me dejaron esa herencia de brujas. Yo no puedo, bueno, más bien yo no debo desarrollar esa herencia porque podría usarla para mal y yo no quiero, aunque sí me llama la atención todo eso. Y es que sé que si yo con mucho coraje llego a amenazar a alguien, a ese alguien le sucede algo malo, por eso no quiero adentrarme en ese mundo. Espero les haya gustado mi relato. Es la historia de la familia de mi papá y pues bueno, de la familia de mi mamá también hay brujas e historias, pero esa ya será parte de otro relato que en otro momento que les contaré. Muchas gracias por leerme. Tengan todos ustedes un muy excelente día, tarde o noche.